Bueno, ahí está. Bueno. Continuando con la clase, vamos a analizar ahora las garantías procesales que están establecidas, o las garantías, mejor dicho, constitucionales, que están establecidas en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que fueron incorporados merced a la reforma del año 1994. Vamos a estudiar concretamente las garantías del amparo, el habeas corpus y el habeas data. Vamos a comenzar por el amparo, y lo que vamos a analizar de cada una de ellas son aspectos muy concretos, muy puntuales, tales como vamos a ver un concepto, luego vamos a ver la normativa constitucional y jurídica que regula cada una de ellas, cuándo procede, o sea, cuándo se puede procedencia, es decir, cuándo se dan cuáles son los requisitos a fin de que esa garantía pueda ser encausada en un trámite judicial. Eso significa procedencia. Y procedimiento es un breve análisis de las distintas etapas de ese proceso judicial, que, bueno, se las explica muy brevemente porque son de naturaleza judicial y están llevadas a cabo fundamentalmente de abogados y no por parte de contadores. De tal modo, entonces, que se da unos rudimentos muy esenciales respecto de ese tema. Vamos a empezar dando esta primera definición del proceso de amparo, que fue elaborada por el profesor Guillermo Becerra Ferrer, que fue profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de aquí, de la Facultad de Ciencias Económicas. Apenas comenzó la actividad de la carrera de Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de contador. Uno de sus primeros docentes fue el doctor Becerra Ferrer, que además fue profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho. Él señalaba, en primer término, que el amparo era una acción, no un recurso, es decir, un mecanismo a través del cual se inicia un proceso judicial. Recurso es aquel que se da luego de haberse dictado una resolución judicial, se impugna esa resolución judicial y eso se denomina recurso. El amparo no es un recurso, sino que es una acción, es decir, una forma para iniciar un procedimiento ante la instancia judicial. Dice que es de contenido formal y sumario, formal en el sentido que está recubierto de determinadas características propias de toda resolución, de todo planteamiento judicial. Sumario, es decir, que debe ser rápido, que debe ser desarrollado en un proceso corto, breve. Eso significa sumario, rápido. Esa es la idea que subyace en ese concepto. Que restablece un derecho o garantía constitucional, es decir, ¿qué es lo que protege? Protege digamos, la afectación de un derecho o la afectación de una garantía constitucional. Más propiamente lo que se protege, no sé, son derechos más que garantía, porque el amparo es la garantía, pero bueno, hay una utilización bastante, ahí tiene varias concepciones el término garantía, que no viene el caso aquí proceder a su bien. Entonces, que restablece un derecho. Dice acá, derecho constitucional manifiestamente afectado por la acción u omisión de la autoridad o de particulares. Aquí hay varias ideas. La afectación de ese derecho debe ser manifiesto, ¿no es cierto? Se le está dando una calificación especial a la naturaleza del derecho que se encuentra afectado, que si es un derecho está en la Constitución y que luego la reforma 94 también puede tener fuente en un tratado internacional o en una ley. Y esa afectación, ¿de quién puede provenir? Y aquí aparecen los legitimados pasivos. Es decir, contra quién se inicia la acción porque es el causante de la lesión constitucional. Y eso puede ser la autoridad pública o particulares. ¿Estamos? Autoridad pública o particulares. Y la naturaleza de la lesión puede ser por acción u omisión. Y además puede ser actual o inminente. Actual es que ya sucedió, inminente es que está por suceder. Entonces, esa es la idea que persiste en el concepto de amparo. Es un mecanismo, un medio procesal a través del cual se llega a la instancia judicial para que con un procedimiento breve, frente a la existencia de un acto o una omisión, actual o inminente, ¿de qué? De un derecho constitucional o bien de un derecho establecido en un tratado internacional o en una ley, se procede, ¿no es cierto?, a restablecer
o a evitar la existencia de ese daño en el caso del amparo preventivo. ¿Cuál es la plataforma normativa? ¿Cuáles son las normas que regulan el amparo? Al amparo lo regula no solo el primer párrafo del artículo 43, que ya lo vamos a leer a continuación, sino que también está regulado, afianzado, ¿no es cierto?, en el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre y derechos de los deberes y derechos del hombre, en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que el artículo 2, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos. Luego tenemos a nivel legislativo, a nivel nacional, la Ley 6986, que es la Ley de Amparo. Asimismo, esta ley regula, ¿no es cierto?, el amparo en contra de la Administración Pública Nacional. En cambio, si el amparo es en contra de los particulares, está regulado por el artículo 321, inciso 2 y 428 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Y asimismo también se debe tener en cuenta lo establecido por la Ley 26.854, que está vinculado con el otorgamiento de medidas cautelares en contra del Estado Nacional. En definitiva, esta es la plataforma normativa en función de la cual se regula la acción de amparo a nivel federal en la Argentina. Concretamente, el artículo 43 dice lo siguiente. Le vamos a pedir a Valentina Salazar que lea, por favor. Bueno, le vamos a pedir a Verónica que lea, por favor. Toda persona, artículo 43, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Muy bien, muchas gracias. ¿Y continúa diciendo al final? En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Bueno. Continúe leyendo, por favor. Jeremías. ¿Yo, profe? Sí. Bien. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Bueno, muchas gracias. Bueno, de la lectura de este artículo, ¿no es cierto?, surge en definitiva cuando procede o cuando se da la procedencia de la acción de amparo, que es lo señalado ahí en estos 4 puntos expuestos en la firma. En primer lugar debe existir un acto lesivo, luego debe hablarse de cuáles son los derechos protegidos por la acción de amparo. En tercer lugar, la característica que tiene esa lesión, que es ser manifiestamente ilegal y arbitrario. Y en cuarto lugar, una cuestión vinculada al procedimiento, que es lo que se denomina la subsidiariedad judicial de la acción de amparo. Entonces, cuando se habla de acto lesivo, el concepto de acto comprende también a la omisión. Es decir, puede ser un acto expreso o puede ser una omisión la que den lugar a la existencia de la posibilidad de un acto lesivo. La omisión, para ser tal, requiere necesariamente que exista un plazo para cumplir una determinada actividad y dentro de ese plazo no ha sido cumplida. Entonces, a partir de ahí aparece, ¿no es cierto?, la omisión por el incumplimiento en algo específicamente establecido. No es los deberes genéricos de los funcionarios o las atribuciones genéricas que su no desarrollo pueden dar lugar a una omisión, sino que la omisión requiere necesariamente la existencia de la fijación de un plazo para que, frente al incumplimiento de ese plazo, se proceda entonces aparece la omisión por no cumplirlo dentro del plazo fijado, ya sea en forma convencional o legal,
o de alguna otra naturaleza que haya surgido el plazo por el cual el particular o la autoridad pública tenían que cumplir un determinado acto, y al no cumplirlo está ocasionando un acto lesivo bien. El acto lesivo a su vez puede ser actual o inminente. Actual es que ya sucedió, ya se ocasionó el perjuicio. Inminente es que está por suceder. Esa inminencia no es cualquier inminencia, sino que es una inminencia que debe ser de un acto que es cierto, probable, de que realmente acontezca. No es de futuridad inmediata, es de futuridad inmediata, no de futuridad posterior o posible. No es que posiblemente. Por eso, por ejemplo, no puede interponerse un amparo frente a un proyecto de ley, aun cuando esté aprobado por una de las cámaras y todavía está sujeta a aprobación de la otra cámara. No, pero en la cámara revisora tiene mayoría el oficialismo, razón por la cual va a salir la ley, entonces presento un amparo en forma preventiva porque va a afectar mis derechos a esto o a aquello otro. No se da la inminencia en los términos fijados por la ley, por la Constitución, para que pueda darse lugar. ¿Por qué? Porque perfectamente no se sabe qué es lo que va a hacer concretamente la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores puede rechazarlo, puede modificarlo, o puede eventualmente también aprobarlo. Y después de aprobado, existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo lo vete. Entonces, aún aprobado, recién procede la acción de amparo en la medida en que esa ley genere pueda ocasionar un perjuicio a alguien, o se lo ocasiona inmediatamente de entrada en vigencia, o los actos de aplicación vayan a ser bastante inmediatos, se le puede presentar, ¿no es cierto?, por inminente o actual. ¿Estamos? Acá existe toda una cuestión que es muy, muy jurídica, en el sentido de que las leyes pueden ser autoaplicativas o pueden requerir de actos por parte de la autoridad para poder aplicarlas. Entonces, si las leyes son autoaplicativas inmediatamente, pueden generar de forma inmediata la afectación del derecho constitucional de que se trata. Pero si requieren de actos de aplicación, ahí nacerá la posibilidad de ir en contra de lo que establece esa ley cuando se haya realizado la aplicación. Pero siempre el amparo presupone la existencia de un acto o de una omisión. ¿Estamos? De un acto o una omisión que está realizado en función de lo que la norma jurídica establece. O sea, la norma jurídica, esa nueva ley, establece determinadas reglas y en el cumplimiento de esas reglas, la autoridad o el particular realiza determinados actos, y al realizar esos determinados actos ocasiona el acto lesivo. ¿Estamos? ¿Está claro? Y las leyes en autoaplicativo, por ejemplo, aquellas leyes de aumento de salario o de disminución de salario, en esa norma son de neto corte autoaplicativo. Entonces, el solo hecho de entrada en vigencia de la norma ya está ocasionando, en un caso de disminución de salarios, está ocasionando un perjuicio. ¿Está claro? Existe ahí mismo el acto lesivo porque es autoaplicativo. Y entonces ahí se la puede plantear porque es inminente. Porque va a ser actual cuando le paguen con el descuento. Cuando le paguen con el descuento, el acto lesivo va a ser actual. Hasta el momento que le abonen el sueldo, va a ser inminente. Es de futuridad inmediata. Efectivamente, se va a cumplir la norma, se va a aplicar la norma y se va a proceder al descuento de los salarios conforme lo fijado en esa ley. ¿Estamos? Entonces ahí va a aparecer la existencia del acto lesivo. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Y los derechos protegidos, como bien lo establece el artículo 43, ¿no es cierto? Son, como aquí mismo lo dice, reconocidos por esta Constitución, un tratado, o sea, por cualquier tratado o una ley. De tal manera, entonces, que los derechos que están reconocidos en la Constitución en un tratado o una ley están protegidos frente a un acto lesivo, están protegidos por medio de la posibilidad de interponer una acción de amparo. Ahora bien, cuando se habla de estos derechos reconocidos, debemos excluir dos derechos.
Uno, el habeas corpus. Uno, la libertad física ambulatoria porque está protegido a través de la garantía del habeas corpus. Y otro, el de la autodeterminación informativa, o si ustedes quieren, de la protección de los datos personales, que está protegido a través de ¿qué? De la ley de habeas datas. Perdón, de la garantía de habeas datas. ¿Estamos? Entonces, estas dos garantías, los derechos protegidos por estas dos garantías están excluidos de las garantías que protege el artículo 43 y que protege entonces la acción de amparo. Manifiestamente ilegal y arbitrario significa que debe ser de simple comprobación la acreditación de los extremos fácticos y jurídicos del caso. Y la subsidiariedad judicial significa que proceder al amparo siempre y cuando no exista otro medio judicial más idóneo, como establece el artículo 43 de su primera parte, cuando dice aquí, siempre puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. De tal modo, entonces, que si existe otro medio judicial que sea más apto que el amparo, conforme establece la jurisprudencia en el caso Berkeley, idoneidad significa aptitud, y no rapidez. Hay que vincularlo con la idoneidad, hay que vincularlo con la aptitud de la acción judicial y no con la característica de expedito y rápido de la acción judicial de que pueda tratar. ¿Estamos? Entonces, aquí está la subsidiariedad judicial de la acción de amparo. Bueno, lo que les estaba diciendo recién respecto a los derechos reconocidos, los tienen acá expresamente desarrollados en esta filmina, que son en alguna medida los que les estuve explicando recién. Manifiesto es lo que les expliqué también recién, sin pasar la filmina. Bueno, el concepto de ilegalidad es cuando se desconoce o omite aplicar la ley o se interpreta mal la ley. Está demasiado claro explicado eso. Arbitrariedad es cuando se actúa sin principios jurídicos y comprende las vías de hecho, o sea, es una manifestación abierta y caprichosa, que no hay norma jurídica alguna que lo avale, en función de lo cual estamos en presencia de lo que se denomina arbitrariedad. Y el procedimiento esencial de la acción de amparo es que está compuesto por una demanda, luego hay un informe del artículo 8, que es la posibilidad que tiene la autoridad pública que ha dictado, que ha realizado ese acto lesivo, se defienda y de todas las brinde un informe circunstanciado y detallado de las razones por las cuales lo estableció y le da la oportunidad de ser oído. Luego viene una audiencia de prueba, luego se dicta una sentencia y finalmente está la posibilidad de recurrir la acción de amparo. Bueno, vamos a ver lo siguiente.